suerte de los hijos de este país, sus verdaderos dueños. ¡Basta! ¡No más injustos tributos! ¡Es el tiempo de la rebelión! ¡Viva la independencia! ¡Viva la América! ¡Muera el mal gobierno! ¡Mueran los gachupines! El lugar de su muerte en la actualidad se ha convertido en el Palacio de Gobierno y en homenaje al padre de la patria se creó el Museo de Hidalgo, un pequeño espacio temático que nos enseña de la lucha de la independencia en México, el cual tuvimos el placer de visitar y obtener una guía completamente personalizada. Aquí antes era lo que viene siendo el archivo muerto del Palacio de Gobierno. En el gobierno de Patricio Martínez, él adaptó este espacio para hacerle un homenaje al padre de la patria. ¿Sí? Este museo se inauguró el 30 de julio del 2004. En la parte de arriba tenemos lo que es un retablo de la independencia. Es una pintura de Diego Rivera, terminada por Juan O'Gorman. La primera parte del cuadro nos muestra lo que es la esclavitud, los célebres ilustres, el movimiento de Hidalgo y el movimiento de José María Morelos y Pavón. Sí, el mural original se encuentra en la Ciudad de México, en el castillo de Chapultepec. Tenemos un libro de derecho canónico escrito en latín, ¿sí? Y un trozo de madera del cuartel militar donde fue aprendido Hidalgo, en Monclova, Coahuila. Después fue trasladada aquí a la ciudad de Chihuahua y estuvo preso en el edificio enfrente. Allá viene quedando lo que es el calabozo, ¿sí? Probablemente utilizó esa linterna que está allá, ese cuadrito. ¿Sí? Es la única pieza pues que probablemente sí la utilizó Hidalgo. Sí, pero todavía, obviamente está ahorita en estudios todavía, no está comprobado. Un espacio muy interesante, ¿sí? Bueno, por ejemplo, a los medios les llama mucho la atención por la representación de lo que es el grito de independencia. Incluso a los turistas les llama mucho la atención al momento de, como que todo el mundo se mete en el papel a la hora de que Hidalgo está dando el grito de independencia y todo. Sí, de este lado tenemos una copia fiel de lo que es el estandarte de la Virgen de Guadalupe. También la bandera original se encuentra en la Ciudad de México, en el Museo de Historia. Sí, tenemos lo que es el Manifiesto a la Nación. En este manifiesto, básicamente Hidalgo hacía hincapié que si por qué franceses eran gobernados por franceses, italianos por italianos, nosotros como mexicanos, ¿por qué íbamos a ser gobernados por los españoles? Si por ende teníamos que ser gobernados mexicanos con mexicanos. Es el reglamento de, una vez que se consolidó lo que fue la independencia de México, se hace este documento y se dice cómo deben de ser los festejos del 16 de septiembre, el protocolo a seguir. Tenemos temporadas altas y temporadas bajas. Aproximadamente por día son como unas 100 personas. Aproximadamente. Sí, aproximadamente. Ya en temporada alta pues se van duplicando y nuestra temporada alta pues viene siendo lo que son las vacaciones, ¿sí? O el mes de septiembre, que es el mes de la independencia de México. En esta escuela fue donde estudió Hidalgo y posteriormente fue rector de esta misma institución. Entonces es una imagen de cuando Hidalgo toma el estandarte de Natotonilco, que fue el inicio de la guerra de independencia. Lo más importante de lo que fue la época de la independencia, ¿sí? Básicamente pues son 3 etapas. La primera que consiste en lo que fue la conspiración de Querétaro. ¿Qué era la conspiración de Querétaro? Pues la reunión que ellos hacían para planear lo que fue la guerra de independencia. Esta es la fachada de la iglesia de Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Aquí fue donde Hidalgo pues invitó a toda la gente a iniciar lo que es el movimiento de independencia. De la toma de la Lóndiga de Granaditas, esta batalla pues fue de las más importantes que ganaron los mexicanos, porque pues de ahí partió todo lo que fue la guerra de independencia. Creo que lo que es así más interactivo pues es lo que llama más la atención.
Exactamente. De hecho, pues, gente que viene de fuera y todo, a la hora de estar en el museo, se van con muy buen sabor de boca, la verdad. Siempre es, aunque a pesar de que es un espacio pequeño, pero es algo muy entretenido para la gente. O sea, incluso la misma construcción, porque aquí se presta mucho a que confundan a veces con el calabozo, porque como está así como cueva, entonces incluso mucha gente a veces no lo conoce. Entonces, pero pues ya a uno les hace hincapié pues de que ya queda el calabozo y aquí es nada más un pequeño espacio dedicado a Hidalgo. Muchas gracias por esta entrevista. Adelante, bienvenidos. Bueno, se me hace muy interesante, muy didáctico para las escuelas, para la población en general, porque es una manera como de introducirte en temas históricos, muy atractivo, muy didáctico y muy ameno. ¿Recomendaría que las escuelas trajeran a los niños a darles tours aquí para que aprendieran de la historia? Claro que sí, es muy didáctico porque no es lo mismo que te lo tengas que aprender y que las fechas y todo esto, a que veas cómo realmente de alguna manera se dieron las cosas. Todo el movimiento insurgente, desde cómo empieza, cómo se gesta, lo importante de la declaración, de las observaciones. Incluso tenemos por ahí un grabado anónimo que pues ya es así como el uso de las redes, ¿no? Cómo era por el pueblo de los insurgentes, cómo era reconocido y cómo se empezó a pasar la información de boca en boca, ¿no? Que es algo muy común en nuestra época, el uso y en algunas veces el abuso de las redes sociales, pero pues al final de cuentas es algo tan inherente al ser humano que no lo puedes evitar, ¿no? Entonces, nomás hay que causarlo para que se dé adecuadamente. Claro que sí, como usted menciona, lo de las redes sociales puede ser algo de doble filo, o sea, Sí. le pueden dar un gran auge al museo para que lo visiten, pero también hacerlo de forma lucrativa, ¿no? ¿Nos puede hablar como de...? Fíjate que no es tanto la forma lucrativa, sino la forma peyorativa más que nada. Al final de cuentas este es un museo gratuito y aunque sea el recorrido muy chiquito, te da una idea general del movimiento insurgente. El por qué está aquí, pues bueno, en aquellas épocas todo esto era una misión jesuita que de alguna manera estamos enfrente donde está el calabozo, que ahí duró tanto detenido el padre de la patria, mientras se hacían todos los trámites para quitarle el rango eclesiástico para poder ser juzgado militarmente. Acá a mano derecha tenemos el lugar donde físicamente fue ejecutado, ¿no? Entonces es un circuito que es muy benéfico para que nos demos cuenta de la realidad de ese movimiento insurgente. A unos pocos pasos del museo se encuentra un altar dedicado al padre de la patria, justo marca el lugar donde fue fusilado. El museo está abierto para el público en general en un horario de 10 a.m. hasta 5 p.m., de martes a domingo, y si piensan venir en grandes grupos se requiere de cita previa. Don Miguel Hidalgo, como les comenté, estuvo preso en el edificio de enfrente. ¿Sí? Aquí en el patio de Palacio es el lugar exacto donde fue fusilado. ¿Sí? Fueron fusilados, decapitados y las cabezas se las llevan a las 4 esquinas de la Lóndiga de Granaditas. La cabeza de Hidalgo, Allende, Aldama y la de Jiménez. Sí, aquí el resto del cuerpo de Hidalgo lo tuvimos aquí en el Templo de San Francisco. Aproximadamente las cabezas duraron en la Lóndiga como 10 años. Igual que nosotros tuvimos aquí el cuerpo. Ahorita, pues ya como un homenaje hacia ellos, está en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.